Hola, buenas tardes para todos. En el día de hoy vamos a ver una nueva variante de la siciliana Paulsen, donde vamos a analizar una línea que es un poco más tranquila que la anterior. La jugada caballo C3, dama C7, llegamos a la Paulsen normal y ahora se juega alfil E2. La idea de alfil E2 es muy sencilla, es intentar jugar un alfil F3 tarde o temprano para defender el peón débil de E4. Débil porque suele ser atacado por muchas piezas, ¿verdad? El caballo de F6, el alfil de B7 y un caballo que suele ir en la mayoría de los casos a C5, por lo cual suele volverse muy débil. Por esa razón, la jugada alfil E2, si bien es tranquila en ese sentido, la idea es llevar el alfil F3 para cumplir una función defensiva. Pero no solamente va a ser el plan S, sino que en algunas ocasiones se suele jugar F4, ¿sí? Iniciando un ataque sobre el flanco de rey. Se suele jugar alfil E3, ¿sí? Como está marcado ahí. Y la dama, ¿sí? Que tiene una cualidad muy importante. La dama en esta línea va a poder defender a lo que es el caballo de D4 de forma más directa, ¿verdad? Porque en esta ocasión vamos a notar que el caballo no va a estar interrumpido por el alfil que se ubicaba en D3, dado que por esa razón no nos vamos a tener que preocupar por ver dónde voy a colocar mi caballo de D4 cuando me jueguen caballo C6, por ejemplo, porque ya como está defendido, no es un problema, la verdad, el caballo de D4 en esta variante para el blanco. Otra de las opciones va a ser también jugar enroque e intentar en algún momento la jugada profiláctica rey H1 antes de obviamente iniciar cualquier ataque o cualquier operación, ya sea en el centro o en alguno de los flancos del negro. Bien, B5 es la jugada por excelencia, ¿verdad? Por parte del negro. La idea es jugar alfil B7 presionando el peón de E4. Y ahora, por ejemplo, enroque es la principal, pero se puede jugar, por ejemplo, F4, a lo que se contestaría alfil B7, alfil F3, y en este caso vamos a ver que esta posición se transpone a una que ya hemos analizado en otro video, con lo cual, si no lo recuerdan, les voy a pedir que vuelvan a ver los videos anteriores, así analizan esta posición en particular. Alfil F3, ¿sí? Es otra de las posibles respuestas en lugar de enroque. Obviamente la idea es sobreproteger el peón porque intentar quizás crear algún tipo de problema sobre la torre, ¿verdad? Pero en este caso alfil B7, enroque, caballo C6 y todo está normal. Caballo por, peón por, es importante acá tomar de peón. A4, caballo F6, dama E2 y la jugada E5, que es muy importante, dado que dama E2 intentaba el avance con el peón a E5 molestando el caballo de F6. En este caso, jugando E5, bloqueo el peón en E4 y además obviamente le quito un poco de actividad al alfil, ¿verdad? Dado que no puede jugar mucho dado al peón de E4 que lo está bloqueando, por lo tanto su diagonal en esta posición es un poco deficiente, digamos, con poco juego. Bien, por lo tanto, la mejor opción, como decimos anteriormente, es jugar enroque, a lo que se contesta alfil B7 con la idea de jugar B4, ¿verdad? Que ya es una amenaza seria, ganando el peón de E4. Por eso alfil F3 va a ser la jugada que va a defender, ¿verdad?, el peón y se anticipa a cualquier jugada como B4. Caballo C6 se contestaría por parte del negro, pero antes de pasar y seguir viendo lo que es la variante principal, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si acá el blanco no juega alfil F3. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si juega alfil por B5? Esta jugada es mala, dado que sacrifica un alfil sin una justificación aparente. La idea sería intentar aprovechar la mala ubicación de la dama, en teoría, pero como vamos a ver, la Paulsen es una defensa muy sólida y esta dama ahí no es un problema. Por ejemplo, A por B5, caballo por B5, dama C6, alfil F4, con idea de amenazar un caballo C7 o caballo de 6 jaque. Caballo A6 freno la amenaza más grave, ¿verdad?, que es el jaque haciendo un doblete. Pero no puedo frenar caballo D6, alfil por, pero la jugada caballo E7 lo deja al negro mejor,
porque bueno, se va a jugar caballo C8, D6, expulsando el alfil y luego enroque, y bueno, el negro ya está mejor en esta posición, con lo cual esta variante no es muy apropiada para el blanco. F4 es una jugada dudosa, iniciando un ataque rápido, dado que bueno, no se ha prevenido, por ejemplo, la jugada B4, que a caballo A4 gana un peón, ¿sí? Alfil E3, caballo F6. La justificación sería, bueno, intentar crear un contrajuego, aprovechando que casi todas las piezas blancas han salido. C3, por ejemplo, para abrir la columna C y dejar a esta dama un poco expuesta. Pero bueno, juegas como caballo C6, torre C1, ¿sí? Como ya vemos. Siempre la idea va a ser intentar aprovechar la posición de la dama, pero bueno, con dama B7 el negro está muy bien, ha ganado un peón y bueno, yo calculo que no tiene ningún problema. Stofish también piensa lo mismo, con lo cual las negras están mejor en esta posición. Otra jugada posible sería dama D3. La idea de la dama es quizás pasar al flanco de rey, pero momentáneamente la idea es apoyar la defensa del peón por si por algún motivo el negro quisiera jugar B4, ¿sí? Que puede ser una opción razonable, intentando aprovechar la actividad de mi alfil y obviamente capturar el peón de E4. Entonces la dama en D3 intenta defender el peón de E4. Caballo F6, ¿sí? Retomo la amenaza. A3 y caballo C6. Como podemos ver, la dama en D3 no está muy bien ubicada, con lo cual esa jugada no fue muy precisa, por eso es dudosa. Y ahora una jugada como F4 sería mala, ¿sí? Con doble signo de interrogación, porque bueno, pierde calidad. Caballo por ejemplo, perdería un caballo, dado que si se toma con dama, por ejemplo, alfil C5, se gana la dama, con lo cual esto no es bueno. Por esa razón, caballo por C6 sería un poco mejor, pero de todos modos, D por C6, F4, C5, E5, C4, ¿sí? De nuevo vemos que esa dama, por algún motivo, termina estorbando en la posición. Dama H3, caballo E4, y bueno, el negro no tiene problemas, una posición completamente igualada y tranquila. Por lo tanto, dama D3, como veíamos anteriormente, no tiene mucha justificación estratégica, porque no es muy sólida. Otra jugada posible es jugar a 3, ya que B4 es mi problema, ¿por qué no juego a 3? Pero en este caso es dudoso porque, bueno, caballo F6 de nuevo, retomando la amenaza, amenazando el peón de E4, alfil F3, caballo C6, caballo por, peón por. Y ante un dama de 2 para jugar E5, vendría de nuevo E5, alfil E3, alfil E7, torre F de 1, enroque. Y en este caso el negro tiene una ligera ventaja, va a jugar caballo D7, caballo C5, caballo E6 en algún momento, creando una muy buena posición de piezas menores, llevando las torres al centro, con lo cual esta posición es muy buena para el negro. Entonces, ¿cuál va a ser el plan? Jugar caballo D7, caballo C5, mejorando la posición del caballo negro. Posición totalmente buena para el negro. Por lo tanto, viendo que casi ninguna de las jugadas que vimos anteriormente funciona, porque son todas o dudosas o malas, la mejor por excelencia es alfil F3. Y en este caso, bueno, caballo C6 es lo mejor por parte del negro, desarrollando. Y ahora caballo por C6 sería la mejor respuesta blanca. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si me juegan alfil E3? Bueno, caballo E5, obligamos al alfil a retroceder, a ubicarse en E2, le restamos actividad y bueno, una jugada muy molesta caballo E5. E5 es otra de las jugadas posibles, es un sacrificio muy típico, muy interesante. La idea es que, bueno, dama por, caballo por, peón por, torre 1, dama de 6, jugada muy interesante. Y bueno, más adelante vamos a ver que hay una serie de contestaciones por parte del blanco en esta posición. Pero ¿cuál sería la justificación del sacrificio? Bueno, como podemos notar, están un poco más activas las piezas, ¿sí? Tienen una salida mucho más rápida, ¿verdad? Las piezas por parte del blanco,
con lo cual la idea es aprovechar la actividad por parte del blanco, regalando un peón, aprovechando esto, ¿sí? Que el negro aún le va a llevar un par de tiempos poder desarrollar todo y enrocarse. Pero como vamos a ver, bueno, es muy interesante porque bueno, el negro intentará jugar lo más preciso posible para quedarse con el peón de más, y el blanco a toda costa generar un ataque lo más fuerte posible para llegar a la victoria. Otra jugada posible sería torre E1. En este caso vamos a ver que alfil de 6 es la opción, evita E5 y además amenaza tomar en H2. G3, bueno, sería lo principal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si me juegan caballo de 5, que es un recurso táctico, intentando aprovechar el rey que está en el centro? Bueno, peón por y caballo de 5, y esto no es nada bueno para el blanco, se está ganando. Ante caballo de D por B5, A por B5, caballo por B5, alfil por H2, rey H1 y dama B6. Y bueno, en este caso el negro está mejor, dado que se ha ganado un peón y además se ha ganado demasiado material, ¿verdad? En esta posición, con lo cual no hay ninguna justificación para el blanco. Bien, otra posible respuesta sería caballo por C6, se contesta D por C6 y todo está tranquilo y bien. Con lo cual G3 es lo mejor, y en este caso, bueno, caballo por, dama por, alfil E5, además de proteger el peón de G7 que estaba siendo atacado por la dama. Vamos a notar que lo que hace el alfil ubicado en E5 es bloquear momentáneamente el avance del peón, ¿verdad? Por lo tanto es muy interesante, además que centralizo mis piezas. Dama de 3, caballo E7, alfil G2, enroque. Si alfil de 2, F5 es muy interesante. Y si se juega F4, alfil por, y ahora por ejemplo peón por, vendría, bueno, D5, E5, torre de A C8, alfil de 2, torre de F a D8, torre de 2 y D4, y el negro tiene una seria iniciativa en esta posición. Y si por ejemplo se juega dama por C3, se contestaría con dama por, peón por, torre de F8, atacando los peones débiles, alfil A3, rey F8 defendiendo el caballo, torre E3 defendiendo el peón, de C3, torre C4 para doblarme la columna, y ante un G4, rey E8, y bueno, vamos a notar que se va a jugar torre de A a C8, y bueno, el negro tiene una ligera ventaja dado a los peones débiles de la columna C que forman parte del blanco. Bien, por lo tanto, bueno, como podemos observar, no hay nada mejor que jugar caballo por C6, que es la respuesta más sólida por parte del blanco. D por C6, jugada muy buena. La idea es abrir la columna de D para colocar la torre en algún momento, y además, a pesar de que el alfil momentáneamente de B7 está tapado por el peón de C6, vamos a notar que la jugada C5, C4 en algún momento se deberá hacer. C5 por lo menos es la idea. C4 solo si es necesario, dado que bueno, puede llegar a debilitar mucho la configuración. Pero bueno, sí o sí la jugada C5 se tiene que hacer, con lo cual el alfil ya no estaría privado de la actividad. Por eso no es una molestia jugar D por C6. Ahora la jugada dama de 2 es lo mejor, ¿sí? Quitando la dama de esa columna. Pero vamos a notar que bueno, hay varias opciones. Alfil G5 es una, alfil D6 por ejemplo, presionando el peón de H2, G3, caballo E7, alfil G2 enroque, y la posición está completamente igualada. Si se juega torre 1, para avanzar a E5, bueno, alfil D6 primero, G3, alfil E5 bloqueando el peón, alfil E3, caballo F6, dama E2, enroque, alfil G2 para jugar F4, C5, y ahora F4 sería mala porque vendría alfil por C3, B por C3 y alfil por E4, ganando un peón, y obviamente el negro ya está mejor. Por eso la mejor opción sería retirar el alfil a D2,
a D2 y ahora torre de A a D8 y bueno, hay una seria iniciativa en esta posición por parte del negro. La jugada E5 llevaría bueno al sacrificio que analizamos a medias anteriormente, ahora lo vamos a ver completo. Dama por E5, torre E1, dama D6, jugada muy buena por parte del negro. Y ahora hay varias opciones: A4, alfil G5, dama E2 y caballo E4. Si A4, bueno, viene dama por, torre por, B4, caballo E4, caballo F6, caballo D6 jaque, alfil por, torre por, rey E7, ¿sí? Presionando la torre, alfil F4, torre de H D8, torre de A D1, caballo D5 y la posición está muy bien para el negro, dado que el blanco parece que no ha logrado nada bueno en esta posición y bueno, como recordemos que han perdido un peón las blancas, con lo cual si no logran algo significativo quedarán muy inferior en esta posición. Ligera ventaja negra. Si alfil G5, dama por D1, torre de A por D1, alfil E7, alfil por E7 y caballo E4 son las dos posibles respuestas. Si caballo E4, bueno, se contesta caballo F6, alfil por F6, G por F6, alfil H5, torre A7, que es una jugada muy buena. La idea es en algún momento intentar cubrir alguna entrada de torres una vez que se doblen las torres blancas, intentar cubrir la séptima, que puede llegar a ser peligroso. Caballo D6 jaque, alfil por, torre por, rey E7 y bueno, ahora por ejemplo, si se doblaran las blancas en la columna, vamos a notar que la columna D ya no es tan importante porque bueno, la séptima está muy bien protegida, se va a jugar alfil A8 y queda bien defendida la séptima y la octava es defendida por la torre de H8, con lo cual está todo más que bien. Ligera ventaja negra en esta posición. Y si por ejemplo se juega alfil por E7 en vez de caballo E4, se contestaría con rey por E7, caballo E4, caballo F6, caballo C5 presionando mi alfil de B7, torre a B8, torre E3, caballo E5, torre A3, alfil C8, caballo por, torre A8, caballo C5, torre por, peón por y F5, y vamos a notar que a pesar de que recuperó el peón el blanco, ha quedado con serias debilidades en el flanco de dama, con lo cual esto puede ser aprovechado por el negro para crear serios problemas en la posición blanca. Y la anteúltima jugada por parte del blanco es dama E2, a lo que viene caballo F6, alfil G5, alfil E7, A4 y si B4 viene alfil por F6, G por F6, torre de A a D1, dama E5, dama F1 y ante un dama C7, caballo E4, F5 y el negro tiene una ligera ventaja en esta posición. Caballo E4, por ejemplo, es la última respuesta que tiene el blanco en esta posición. Dama por D1, torre por D1, caballo F6, caballo D6 jaque, alfil por D6, torre por D6 y ahora rey E7 y de nuevo no han logrado crear absolutamente nada complejo en esta posición las blancas, con lo cual están muy bien las negras, ¿verdad? Amenazan torre de H de 8 y bueno, obviamente siguen conservando el peón de más en esta posición, con lo cual están muy bien. Por lo tanto, bueno, es una posición bastante interesante, ¿sí? Bastante interesante porque la verdad que es muy buena. Y otra alternativa, en vez de E5, que la acabamos de analizar completa, ¿verdad? Con todas sus subvariantes, es jugar a 4, por ejemplo. Bueno, caballo F6 de nuevo, torre E1, E5 para evitar el avance del peón,
dama E2, alfil E7, G3 para retirar el alfil a G2, enroque, alfil G2, torre de AD8, alfil E3, caballo E7. Bueno, la idea negra va a ser jugar o caballo C5 o caballo B6 en esta posición, creando algunos tipos de problemas al blanco, con lo cual la posición está igualada, digamos, porque está bastante parejo, ¿verdad? No parece no haber tanto como para que se tenga que preocupar en esta posición el blanco, digamos, con lo cual está demasiado parejo esto. Bien, sigamos. Por lo tanto, bueno, como podemos ver, la mejor opción es dama E2, dado que las anteriores ya le hemos analizado todo y bueno, hemos visto que no han conseguido mucho las blancas. E5 de nuevo, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de avance a la casilla 5 y poder desarrollar tranquilo el caballo. A4 es lo mejor que pueden jugar en esta posición las blancas, pero de nuevo hay varias opciones. Alfil G5, por ejemplo, torre D1, caballo D1, alfil a E3, ¿sí? Son las opciones que pueden existir aparte de la central A4. Bien. Si alfil G5, por ejemplo, vamos a notar que bueno, H6, alfil H4, alfil E7, alfil por, dama por, torre F1, caballo F6, las negras han sacado todas sus piezas menores, se van a enrocar y bueno, la posición está muy bien para el negro. Si torre D1, caballo F6, alfil G5, alfil E7, alfil por, peón por, alfil G4, enroque, torre a D7, dama B6, torre D6, dama C5, torre a D1, torre a D8 y bueno, debido a la pareja de alfiles que ha obtenido el negro en esta posición, tiene una ligera ventaja. Si caballo D1, por ejemplo, con idea de ir a E3 y a F5 ese caballo, se jugaría alfil C5, caballo E3, por ejemplo, en esta ocasión, caballo E7, ¿sí? Caballo F5, enroque, y bueno, la posición estaría igualada. Y si en lugar de jugar caballo E3, se jugaría C3, el negro debería contestar de nuevo con caballo E7, A3, A5 para evitar el avance a B4 del peón, alfil a E3, alfil a D6 y bueno, la idea es enrocarse y la posición de nuevo está muy bien para el negro. Otra posible alternativa sería jugar alfil E3 y la última de hecho, caballo F6, A4, alfil E7, A por B5, A por B5, torre por A8, alfil por A8 y ahora caballo B1 o G3 son las opciones. Si por ejemplo se juega G3, enroque, alfil G2, alfil B7, torre A1, caballo E7, alfil H3, caballo C5 y la posición está completamente igualada. Y si se juega caballo B1 viene, bueno, enroque, caballo D2, torre B8, C4, dama A5, jugada muy buena, torre C1 por dama B4, sí, dama A5 es una jugada muy buena porque bueno, crea una seria iniciativa para el negro, perdón, y es muy molesta para el blanco, ¿verdad? Dado que está presionando el peón de B2 y además ya está ejerciendo bastante presión sobre el campo de las blancas, con lo cual, bueno, esto también es muy bueno para el negro. Por lo tanto, bueno, A4 por esa razón es la mejor opción para el blanco, la más sólida. Caballo F6 y ahora torre D1 es la variante central, pero es una variante dudosa. ¿Sí? Lo mejor se debió haber jugado en esta partida alfil G5, alfil E7, A por B5, A por B5, torre por A8, alfil por A8, torre A1, enroque, caballo B1, H6, alfil E3, caballo E7, caballo D2, caballo C5, alfil G4, torre D8 y bueno,
En esta posición las negras están muy bien. Se va a jugar alfil B7, alfil C8 para intentar quitar el molesto alfil que momentáneamente se ha situado en G4. Esa sería una opción bastante buena para el blanco, en lugar de torre D1, por ejemplo. Y A por B5 también sería interesante. A por B5, torre por. Acá es importante no tomar, por ejemplo, con el peón de C, porque si se toma con el peón de C, el caballo entraría a D5 y sería muy molesto. Torre por, alfil por. Si alfil E3, alfil E7, no hay problemas. Y si alfil G5, alfil E7, caballo D1, enroque, caballo E3, H6, alfil H4, y la jugada G6 es muy importante para evitar cualquier salto de caballo a la casilla F5. Bien, con lo cual esta posición está bastante cómoda para el negro. Bien, pero bueno, como dijimos, se jugó torre D1, con lo cual es una jugada dudosa. ¿Qué hacer ante esta situación? Alfil E7, alfil E3, enroque. Y ahora A5 es una jugada interesante y de hecho es la principal. Pero por ejemplo se puede jugar G3 también. Si G3 viene torre F D8, alfil G2, caballo D7, F3, B4, caballo B1, A5, caballo D2, alfil C5 para cambiar los alfiles negros. Generalmente es una idea básica de la siciliana. Alfil H3, alfil A6 presionando la dama, dama F2, alfil por, dama por, y la jugada caballo B6 le daría una iniciativa al negro, con lo cual no es muy recomendable jugar G3 en esta posición. Entonces recuerden que G3 le termina dando la iniciativa al negro, por eso la variante principal es jugar A5, con la idea obviamente de intentar posicionar algún alfil acá en esta casilla débil, ¿verdad?, del negro. Alfil C8, por ejemplo. ¿Cuál es la idea? Bueno, sencilla. Si me juegan un alfil B6, quitar mi dama B7, por ejemplo. ¿Sí? Entonces recuerden, si alfil B6, dama B7, y se jugaría un plan como caballo D7, caballo C5, caballo E6, mejorando la posición de mi caballo, y obviamente esto es muy bueno para el negro. Por eso lo mejor es jugar caballo B1 en vez de jugar alfil B6. Es mejor dejar esa amenaza, ¿sí?, que siga estando, y hacer una jugada como caballo B1, que la idea es mejorar la posición del caballo, ¿verdad? Que no estaba haciendo mucho el caballo en C3. Como podrán ver acá, el caballo no puede ingresar a D5, no puede ir a A4, no puede ir a B5, no puede ir a E4, con lo cual es muy poca la actividad que tiene. Por eso la jugada caballo B1 es una jugada que intenta llevarlo a una posición un poco más cómoda, ¿verdad? Con caballo B3, y ya vamos a notar que la jugada C5, por ejemplo, sería una casilla ideal para este caballo. Por eso la idea de caballo B1 es esa. Alfil E6, caballo D2, y ahora alfil a B4. Alfil a B6, dama a E7, C3, alfil a C5, alfil por, dama por, caballo F1, alfil a B3, torre E1. ¿Por qué no, por ejemplo, torre D2? ¿Qué habría de malo? Bueno, torre a D8, caballo E3, G6, y parece que bueno, las negras tienen muy buena posición, ¿verdad? Se han acomodado bastante bien las piezas, y bueno, no es muy recomendable esto para el blanco. Lo mejor sería entonces quitar la torre a E1, torre F de 8, torre A3, alfil a C4, dama E3, dama E7, alfil a E2, bueno, alfil por, dama por, torre D7 para doblarse en la columna. Bueno, la torre regresa para tratar de luchar la columna, disputarla, ¿verdad? Torre de A D8. Y ahora jugar torre de A D1 no sería muy preciso, porque bueno, vendría G6, jugada buena, torre por D7 y dama por D7, dejaría el dominio de la columna en manos de las negras, con lo cual eso no es muy recomendable para el blanco. En su lugar debe hacer una jugada como H3, que es una jugada de
aparte de ser de espera, le da un aire al rey para que no haya ningún mate en la primera fila. G6, por ejemplo, dama E3. Sí, podemos notar que la dama intenta sacar provecho de las casillas negras que han quedado un poco debilitadas, ¿verdad? Y bueno, intentar crear algún tipo de presión sobre los peones débiles, que son A6 y C6. Bueno, C5 obviamente para no permitir que la dama ingrese, dama G5, C4 y caballo E3 es una jugada mala, ¿sí? Porque permite el golpe táctico, caballo por E4, dama por E7, torre por E7, caballo por C4. Parece que bueno, hay una justificación lógica, pero bueno, F5, caballo por E5, torre por E5, F3, torre D2, peón por, y bueno, ha terminado perdiendo un peón el blanco, y esta partida está ganada, jugándose muy bien, como vamos a ver. Torre D3, por ejemplo, torre por B2. Bueno, si bien en esta posición ya no nos interesa desde el punto de vista de la apertura, les voy a mostrar hasta el final la partida para que vean que bueno, que jugadores muy buenos juegan realmente bien y manejan el tema de los finales con una categoría bastante buena. Torre a E1, B4 por ejemplo, C4, torre por A5, torre por E4, se dobla en la columna, en la séptima, perdón. Y ahora por ejemplo jugar torre G4 permitiría torre E2, ¿sí? Obviamente impidiendo que esta torre llegue a generar algún tipo de peligro en la séptima del negro. Por eso lo mejor es jugar torre E7, torre por G2, rey G1, torre de G a F2 para que bueno, la torre de la primera fila no se pueda quitar, ¿sí? Esta torre que vemos acá para que no se pueda quitar de la posición. Y además seguramente esta torre tiene la idea de en algún momento, si es necesario, volver, ¿sí? A defender la segunda fila por parte del negro, ¿verdad? Que sería la séptima. Torre B7, A5, C5, torre de AC2, torre B5 y torre F5, torre por B3, torre A8 jaque, torre F8, torre de E8, bueno, torre por, rey F7, torre B8 y la jugada B2 le dio la victoria al negro en esta posición. Decir que bueno, me faltó decir que la partida fue jugada entre Roll y uno de los expertos en lo que es la Paulsen, que es Zapata, ¿sí? Porque bueno, lo jugó en muchas oportunidades y ha tenido interesantes resultados. Esta partida fue jugada en el año 97, ¿sí? En un torneo llamado Úbeda, pero bueno, a pesar de eso es una partida que tiene una concentración de jugadas bastante precisa, con lo cual analizadas por Stoffish ha estado bien hasta cierto punto, exceptuando torre de 1 que fue un error, pero bueno, he dado las opciones que se deben jugar por parte del blanco y bueno, también qué hacer con negras para luchar bien. Así que bueno chicos, hasta acá llega esta variante, un tanto larga, pero bueno, bastante interesante y un poco más tranquila, ¿sí? Nos vemos en el próximo video. Que tengan un lindo día.